induce al otro para que se desarrolle. Porque algunas bibliografías dicen que el pronefros no tiene mayor función, que por ahí desaparece, pero yo creo que cuando hay algo, está ahí, cuando hay algo en nuestro cuerpo es para algo, así como en algún momento se decía que el apéndice no tenía ninguna función, después por estudios se vio que tenía lo que es una función inmunológica, no quiere decir de que no tenga función. Entonces, el pronefros aparece por algo y es muy probable que es un inductor para que se forma o se siga desarrollando posteriormente el mesonefros. Como dice acá, aparece a la cuarta semana y está representado por grupos celulares, 7 a 10 en la región cervical. Y va a formar, dice, unidades excretoras vestigiales, que son los nefrotomas, que involucionan antes de que se formen otros en la parte más caudal. A la cuarta semana, ahí nomás que aparece, aparece y desaparece. Entonces, como dice acá, tenemos el pronefros, acá tenemos el mesonefros y acá tenemos parte ya del metanefros. Entonces, como se ven en la parte cervical, acá el mesonefros, en la parte tóraco-dorsal y en la parte, por así decirlo, lumbar, tenemos lo que es el metanefros. Que como se ve acá, dice, lo pintan o lo representan así porque se está desapareciendo. Entendiendo de aquí en adelante que tenemos un conducto, que es este de acá, que es néfrico primario, ¿no? O conducto mesonéfrico, y lo que va a ir saliendo de cada uno de estos es un túbulo mesonéfrico. Es una representación, una vista lateral, por así decirlo, y este es un corte transversal, donde se ve este conducto que está acá, se ve acá. Igual una imagen, pronefros en regresión, conducto mesonéfrico o de Wolf, que después vamos a hablar de un conducto paramesonéfrico que, que se llama de Müller, que tanto uno como el otro, dependiendo de un gen supresor, que es un gen supresor tipo Y, va a ser de que en el caso de la mujer o en el varón, estos se regresionen y formen estructuras bien específicas tanto para hombre como mujer. Entonces acá está el mesodermo intermedio y acá tenemos el túbulo mesonéfrico, que conforme va a ir desarrollándose, va a formar con esta rama de la aorta dorsal, va a formar esta ramita, una arteria, va a formar el glomérulo. Remanentes, solo una imagen, que vean, este es el Langman, también meson, pronefros, que está en regresión, y este es el mesonefros. Y abajo ya está representando poco a poco cómo se ya está formando lo que es el riñón definitivo. Hay que tener en cuenta que todo esto va a ir progresivamente desapareciendo para que al final solo quede el riñón propiamente dicho. Entonces, el mesonefros y los conductos mesonéfricos derivan del mesodermo y al regresar o regresionar o al desaparecer este pronefros aparecen los primeros túbulos excretores del mesonefros. Se estiran, forman una S, adquieren su ovillo, que es rama de lo que es de la aorta, y va a dar al origen al glomérulo en su extremo distal. Como ven acá, tenemos el conducto mesonéfrico, acá la vesícula mesonéfrica, cómo se va a ir elongando. En algún momento consideran esta como una estructura en coma, y esto se va a ir elongando y van a formar, como se dice algunas bibliografías, estructura en S. Va a atrapar a lo que es a la vaso glomerular aferente y va a formar lo que es el glomérulo. Y esto va a unirse luego con venas, que es las venas cardinales posteriores, para que eh, sea todo un sistema de drenaje. Alrededor del glomérulo, los túbulos forman una cápsula de Bowman, que a su vez forman, como dije, el corpúsculo renal, y en la región lateral, el túbulo ingresa al conducto colector longitudinal conocido como conducto mesonéfrico o de Wolf, que es este de acá. Bueno, acá se representa. A mitad del segundo mes, el mesonefros forma un órgano ovoide. O sea, recordar que toda esta estructura de acá va a ir de acuerdo a su desarrollo. Ven cómo va creciendo y va a formar, digamos, una protuberancia. Y algunos los representan como dice un órgano ovoide a ambos de la línea media
Y como la gónada se desarrolla en su lado medio, va a formar una prominencia y va a formar lo que se llama la cresta urogenital. Que acá está lo que es, lo que les dije, la gónada y todo en su conjunto forma la cresta urogenital. Entonces, vemos lo que es el túbulo que está acá, se va a elongar con estos conductos mesonéfricos, va a atrapar lo que es esta rama de esta aorta y va a formar lo que es todo este glomérulo que cuando se supone entra la sangre, lo filtra, sale todo lo que es ya filtrado por esta vena catinal posterior. Los nefrones mesonéfricos son tubulares y horizontales. En su extremo medial es ciego con una forma de caperuza, que es la cápsula glomerular de Bowman, ¿no? Que es rama de la aorta dorsal, y a esta cápsula le sigue un túbulo mesonéfrico con forma de S, cuyo extremo lateral desemboca en el conducto mesonéfrico de Wolff, que es lo que está acá representado. Entendiendo que estos poco a poco se van a ir obliterando, van a ir desapareciendo para que al final nos quedemos con solo esta estructura de acá, que es el blastema metanefrogénico. Funciona de la quinta a décima semana y ya comienzan a funcionar, empiezan a involucionar y dejan de funcionar, como les dije. En el varón, estos conductos persisten y forman parte del gonaducto, y en la mujer se atrofian y solo quedan algunos vestigios. Eso es lo que les dije, que estos órganos, con lo que es la gónada, forman la cresta urogenital. Y finalmente ya tenemos lo que es el metanefros, que es el riñón definitivo, es lo que ya va a formar, aparece la quinta semana, sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico. Ven cómo acá tenemos el mesonefros, acá está el metanefros, cómo esta estructura de acá progresivamente va a ir involucionando y va a formar el conducto deferente en el varón. Que cuando hablemos de genital masculino, vamos a darle ya una significancia a esta estructura que queda. Esto va a ir cada vez desarrollándose lo que es la parte del metanefros y va a tomar su posición definitiva, como vamos a hablar después, y su forma para hacer su función de filtrar y producir orina. Todo se origina desde una yema, de esta yema ureteral, ¿no? El sistema colector, que son, digamos, conductos del riñón definitivo, se desarrollan de esta yema como una imaginación del conducto mesonéfrico cerca al sitio de entrada de la cloaca. Acá está la cloaca, ¿no? Y acá está lo que es la yema ureteral. La yema penetra en el tejido metanéfrico que se moldea en su extremo distal como un capuchón, luego la yema se dilata y forma la pelvis renal primitiva en una parte craneal hacia arriba y caudal posterior y va a formar cálices mayores y cada cáliz forma dos yemas que va a penetrar en el tejido metanéfrico. Entonces acá tenemos un divertículo metanéfrico, se va a introducir en este tejido de metanéfrico, por así decirlo, y va a formar hacia arriba lo que es el cáliz mayor, como se ve acá, y el cáliz mayor hacia abajo, mejor dicho, cefálico y caudal, y eso todo es la pelvis renal. Progresivamente cada uno de estos se va a ir dividiendo, como se ve acá, dicotómicamente. Dos, dos, dos. De los cuales de la, más o menos, de la quinta generación, va a formar, por ejemplo, lo que se llaman, de la primera a la cuarta generación va a formar lo que es, al unirse, van a formar lo que son los cálices menores. ¿Cómo se ve acá? Cómo se van formando los conductos y que, por ejemplo, este cáliz menor se va a ir formando progresivamente por la unión de esas generaciones de divisiones de túbulos colectores. Eh, eso, pasamos. Finalmente, vamos a tener que en el extremo distal de cada túbulo colector que se ve acá,
en la parte final hay lo que se llama un tejido, ¿no? Un tejido metanéfrico, que va a estar más influenciado por lo que son células de esta zona a que se formen cúmulos celulares que posteriormente va a formar las vesículas renales. Nuevamente, como se me explicó hace un momento, estas van a entrar en contacto, se van a unir y esta va a formar una forma, valga la redundancia, una forma de S, ¿no? Y conforme se va a ir elongando y adquiriendo su vaso, va a formar el glomérulo y este túbulo colector se va a unir con esta zona de acá y va a formar el túbulo contorneado distal, lo que es acá el asa de Henle y lo que es el túbulo contorneado proximal, que es acá. Túbulos colectores se unen, distal, cápsula de Bowman, se va a ir elongando y esto va a dar pie a que se forme acá, por ejemplo, las asas ascendentes y descendentes del asa de Henle. Finalmente, se entiende que el riñón se forma a partir de dos fuentes, del mesodermo metanéfrico, que da las unidades excretoras, y de la yema ureteral, que da lo que es el sistema colector. Se siguen formando las nefronas, hay que entender que conforme se van dividiendo todas estas estructuras, va a ir formando luego de la adquisición de este ovillo y uniéndose con vasos y venas, va a formar lo que es todo un sistema de filtración del riñón y al final vamos a tener más o menos 1 millón de nefronas en cada riñón. Y la orina se va a producir en la semana 12. A las 12 semanas no se lesiona unita, dosita, se lesionan miles. Por eso hay que cuidar el riñón, uno tiene que hidratarse, evitar medicamentos nefrotóxicos. Que, por ejemplo, unos medicamentos nefrotóxicos son, por ejemplo, la micacina o medicamentos que pueden generar insuficiencia renal, hay que tener bastante cuidado. La producción de orina se inicia más o menos a las 12 semanas eh, y comienza a poder formarse a partir de la 10ª. Tienen un aspecto lobulado los riñones que conforme va a ir creciendo, el niño ya o el bebé va a adquirir su forma que es como la de una judía, de un frejol, y de esa forma, si ustedes, por ejemplo, quieren ver un riñón que sea bien idéntico a lo que es el del humano, es el de chancho, ¿no? Cuando lleven ustedes esperando anatomía del riñón, puedan hacer ese tipo de comparaciones. Finalmente, el riñón que está en la posición pélvica va a ir ascendiendo porque es por más que todo posiciones de lo que es de la curvatura del bebé, por lo que es el crecimiento dorsal y lumbar de la columna, hace que progresivamente el riñón suba. Y en un inicio va a estar irrigado por ramas de esta aorta dorsal y luego ya va a estar irrigado definitivamente por lo que es la arteria renal. Entonces, como les decía, la función es a las 12 semanas, se puede producir orina, eliminamos la orina nosotros en nuestro vientre materno, se mezcla con el líquido amniótico que lo tomamos, ¿no? Pero hay que tener presente que los riñones no es responsable de la eliminación de los productos de desecho. El que lo hace esta función es la placenta. O sea, digamos, es una orina totalmente limpia. No hay urea, no hay sustancias de eliminación, de degradación de que nos hemos alimentado. Finalmente, la vejiga y la uretra, más o menos a la cuarta a séptima semana, la cloaca sabemos que se divide en dos estructuras y el tabique va a formar, digamos, un conducto anal primitivo y este seno urogenital y este punta de tabique va a formar lo que es el perineo, que hemos explicado hace un momento, ¿no? Acá está el seno urogenital, acá está el intestino posterior, cómo se forma este tabique y va a formar el cuerpo del perineo. Hacia adelante va a formar tres estructuras. Una superior que corresponde a la vejiga, que se va a comunicar con el alantoides y luego este lumen se va a obliterar y va a formar el uraco, que persiste y conecta el ápice de la vejiga con el cordón umbilical.
Cuando esto puede persistir, lo que se llama persistencia del conducto ónfalo-mesentérico, puede haber en algunos casos eliminación de orina por el ombligo, ¿no? Para eso se necesita estudios, se necesita ecografías para poder ver bien si es que es esto real o no. Pero si se cierra, forma lo que es el ligamento umbilical medio, ¿no? Acá está. La vejiga, la alantoides, cómo esto se va a cerrar, forma el uraco, finalmente se cierra totalmente y queda la vejiga totalmente aislada. La siguiente porción es un conducto estrecho, la porción pélvica del seno urogenital, que en el varón va a dar origen a segmentos prostáticos y membranosos de la uretra. Y la última parte es el segmento fálico del seno urogenital, que va a diferir en ambos sexos, que de acuerdo a lo que es que hablemos en la siguiente clase, va a formar lo que es tanto la parte genital masculina y femenina. Como se ve acá, el seno urogenital que forma la uretra peniana en el varón, y acá brazos o vasos o remanentes de la parte prostática. Listo,